Hola, que Dios me los bendiga a todos. Vamos a seguir compartiendo esta semana acerca de la fe, ¿verdad? Ayer el pastor Sammy hablaba acerca de la fe y hoy seguiremos trabajando ese tema. El tema de hoy es la fe y la acción. La fe tiene que estar acompañada de una acción, ¿verdad? Porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Entonces, tiene que haber una acción también. Cuando nosotros creemos a Dios, tenemos que caminar y movernos en fe, accionar en fe. De eso se trata también. En Lucas capítulo 8, verso 40, vamos a empezar a leer esta palabra. Dice, del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Dice que Jairo le salió al encuentro. Esa es una acción. Esa es una acción. Cuando Jairo se acerca a Jesús, Jairo se da cuenta que Jesús está entrando al pueblo. Entonces él corre, él acciona, se postra delante de él, reconociendo autoridad, reconociendo que él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, pero Jairo tiene un problema en casa. Jairo sabe que su hija se está muriendo. Jairo tiene un grave problema en casa. Entonces él sabe que la única solución está en Cristo Jesús, está en Él. Entonces dice que Jairo se postra delante del Señor. Yo quiero decirte algo. Hoy hay muchos problemas en casa, hay muchas situaciones difíciles en casa, hay problemas de enfermedad en casa, hay problemas económicos en casa, hay problemas familiares en casa. Y Jairo le está pidiendo al Señor que vaya a su casa, porque cuando el Señor entra a tu casa, entra el orden a tu casa. Cuando el Señor entra a tu casa, entra la bendición a tu casa. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, lo primero que Jesús dice, la salvación ha llegado a tu casa, el orden ha llegado a tu casa. Entonces la luz ha llegado a tu casa. Dice la Biblia que cuando Jesús entró fue tanto el impacto en la vida de Zaqueo que Zaqueo empezó a ordenar su vida. A todos aquellos que le había cobrado de más empezó a devolverle 4 veces, dice lo que Zaqueo había quitado. ¿Qué quiero decirte con esto? Se trata de llevar a Jesús a nuestras casas, a nuestros hogares, para que Él pueda ordenar. Dice su única hija en el verso 42, que tenía unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Hoy hay muchas personas con mucha necesidad en casa. Hay muchas familias que están desesperadas, no saben qué hacer. Yo quiero decirte en este momento, tu solución es Cristo. Tu solución es Cristo. Dice una mujer de la multitud en el verso 43, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Dice que llevaba 12 años con aquel problema esta mujer y se encontró a Jesús justo cuando Jesús iba caminando a la casa de Jairo. Acercándose a Jesús, por detrás le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. Estoy trabajando con la Nueva Traducción Viviente. Dice que en el momento, en el instante, la hemorragia se detuvo. En el momento que ella tocó el borde de su manto, dice que se detuvo la hemorragia. En el verso 45, ¿quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera te apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Jesús dice, yo sentí que salió poder sanador. Yo quiero decirte en este momento, tu fe, tu acción puede sacar un milagro de Jesús. Yo siempre digo a la gente, no sea un protagonista, no sea un espectador, no sea un espectador, sea protagonista de la historia, sea protagonista de la vida de Cristo en esta tierra. Dice que esta mujer llevaba 12 años, había mucha gente que apretaba a Jesús, pero solo estaban ahí como espectadores. Solo estaban expectantes a lo que estaba aconteciendo, a lo que estaba sucediendo. Esta mujer sacó el milagro de Jesús.
Jesús iba de camino a la casa de Jairo. Ella se lo encontró y dijo, en este hombre está mi sanidad. En este hombre está mi sanidad. Entonces, en el verso 47, cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. Al oír, a oídos de toda la multitud, ella explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. En el verso 48, hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Escucha bien, le dice el Señor, hija, tu fe te ha sanado. Esta mujer no fue una espectadora, fue una protagonista. Ella vio el milagro delante, accionó, tocó el manto, tocó las vestiduras de Jesús, accionó, tuvo fe, se acercó a Jesús con fe. Yo quiero decirte en este momento, por muy dura que sea tu situación en tu casa, por muy dura que sea tu situación en tu familia, no dejes que ninguna circunstancia apague tu fe. Mantén tu fe firme. Sigue clamando al Señor. Sigue pidiéndole al Señor. No dejes que tu fe se apague. No dejes que tu fe se apague. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero en el verso 49 de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar más al maestro. Tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar más al maestro. No sé cuántas malas noticias has recibido. No sé cuántas malas noticias vas a seguir recibiendo. Pero si el Señor dice que Él está en control, es que Él está en control. Por mucho que te digan, tu familiar está empeorando. Tu familiar en el hospital se está poniendo peor. Mire, vamos a pasarlo de una planta a la UCI y vamos a tratar con él porque su situación está más crítica. Por mucho que te digan, las cosas se están poniendo difícil. Yo quiero decirte en este momento, no dudes, el Señor puede hacer un milagro. No dudes, el Señor puede levantarte a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu madre, a tus hijos. El Señor puede levantar a tu hermano, a tu hermana. El Señor lo puede hacer. Dice que cuando llegaron de la casa de Jairo a darle la noticia a Jairo, ya no tiene sentido que sigas molestando más al maestro. De repente te dirán, ya no tiene sentido, deje de orar. Mire, peor se ha puesto su esposo, peor se ha puesto su esposa, ya no tiene sentido. ¿Para qué está orando? ¿Para qué está pidiendo? Mire cómo están las cosas. Entre más ora, peor se vuelve la situación. Pero yo quiero decirte en este momento, no dejes de orar. La última palabra la tiene el Señor. La última palabra la tiene el Señor. No dejes de orar, sigue orando. Permanece firme. Dios tiene el control de todo. Mientras todavía hablaban con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo y quiero volverte a leer este verso 49. El líder de la sinagoga y le dijo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Escucha bien, no le dijeron, tu hija está en la UCI. Tu hija está con oxígeno. Tu hija la acaba de atropellar un coche. A tu hija le han diagnosticado un cáncer. Le dijeron, tu hija está muerta. No te he dicho, le dijo el Señor a Marta, que si crees en mí. No te he dicho que si crees en mí, verás mi gloria. Yo quiero decirte una cosa, si sigues creyendo en el Señor, vas a ver la gloria de Cristo como nunca antes. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido en el verso 50, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella sanará. No tengas miedo, solo ten fe y ella sanará. No tengas miedo de lo que te estén diciendo. No tengas miedo de los diagnósticos
de los médicos, respeto, honro la vida de los médicos, pero la última palabra la tiene Jesús. La última palabra la tiene el Señor. No tengas miedo de lo que te estén diciendo. No tengas miedo de las noticias. No tengas miedo de los diagnósticos. No tengas miedo de que te digan, mire cómo está su empresa, mire cómo está su negocio. No tengas miedo de todo lo que te puedan estar diciendo, porque el Señor te dice en este momento, ten fe y ella será sana. Ten fe y vas a ver la gloria del Señor. Ten fe y seguirás viendo su gloria. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre de la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Yo quiero decir esto con mucho respeto. Muchas personas están llorando a sus familiares en vida. Deja de llorar por los que todavía están vivos. Ora por ellos mejor. No llores por alguien que todavía está vivo. Deja de llorar y ponte a orar. No llores, ponte a orar. Porque tus oraciones, tu fe hará que tus familiares se levanten. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Créele al Señor. Créele al Señor. La multitud se rió de él porque todos sabían que él había muerto. Porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña. Yo quiero decirte una cosa, la última palabra la tiene el Señor. Créele al Señor. Dejemos de llorar por nuestros familiares que todavía están vivos. Oremos por ellos mejor. Que Dios te bendiga. Dejemos de llorar por lo que has perdido. Empieza a orar por todo lo que vas a recuperar. Empieza a orar por todo aquello que el Señor te va a devolver. En el nombre de Jesús, sigue creyéndole a Dios. No dejes de orar. Que Dios te bendiga. Te amamos en el amor del Señor. Fe y acción. Fe y acción. Que Dios te bendiga.